Ustedes o buena tarde, dependiendo del uso horario, ¿verdad?, en el que nos encontremos. Gracias a todos por estar aquí en esta conferencia internacional, la cual es organizada por el Grupo de Trabajo INCONET, el cual es un organismo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, el cual tiene por objetivo impulsar la adopción de los avances tecnológicos, la innovación, la capacitación y la formación profesional de la industria de la construcción en América Latina. Gracias a todos nuevamente por estar aquí. Tenemos la presencia de personas de diversos países. Muchas gracias nuevamente. Denominamos a esta conferencia la capacitación como el desarrollo de competencias y su productividad de la organización. Bien, sabemos que uno de los grandes retos que presentan los países latinoamericanos es la productividad. Datos de la Organización Internacional del Trabajo indican que la productividad en América Latina está casi al 50% de países como Estados Unidos o Corea del Sur, por poner algunos ejemplos. La fuerza laboral sigue siendo el motor fundamental para que las organizaciones sean productivas, y de ahí la importancia de ayudar a los colaboradores en adquirir y desarrollar habilidades para conseguir los objetivos estratégicos y así obtener una ventaja competitiva. Y bueno, ya para entrar en materia, me voy a permitir presentar a nuestro expositor. Él es Daniel Martín del Campo Alatorre, mexicano. Obtiene el grado de ingeniero en sistemas por el ITESO en el año de 1989. En el 2005 obtiene un grado de maestría en informática aplicada por el Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente también, y posteriormente el grado de maestría en gestión de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción, el cual es la Universidad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Actualmente está cursando una maestría de Administración de la Construcción, también en el ITC, y dentro de sus habilidades o áreas de expertise se encuentra habilidades directivas, gerenciales, management, administración de proyectos, lean construction, logística, cadena de suministro, mejora de procesos, calidad de sistemas, tecnologías de la información. Actualmente es director general de la empresa WPM Consulting, servicios en capacitación y asesorías en informática, entre cuales también tiene actividades de capacitación y consultoría para diferentes empresas a nivel nacional e internacional, contribuyendo así al crecimiento de las empresas y mejorando su productividad también. Pues muchas gracias a todos. Le voy a ceder la palabra a Daniel y les invito a todos ustedes que cualquier duda o pregunta pueden irla manejando aquí en el chat de la aplicación de Zoom. Si también quisieran participar, pues aquí le daremos espacio a todos ustedes, podemos tomar la palabra. Lo importante de esto es que, bueno, saquemos provecho de esta plática y que no nos quedemos con ninguna duda, y ojalá sea de todo provecho para ustedes. Pues muchas gracias, vamos a dar inicio. Adelante, Daniel, te cedo la palabra. Gracias, Marco, muy amable, muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Pues bueno, me toca un tema bastante interesante, bastante controversial en algunas organizaciones, el capacito, no capacito, me afecta, no me afecta. Entonces, pues vamos a ir tratando de ir buscando un bosquejo del por qué la importancia que tiene la capacitación, pues básicamente para incrementar la productividad. Un tema que tocaste, Marco, bastante interesante, es que pues muchas veces las organizaciones no obtenemos la productividad deseada. Y al final del día, pues algo que queremos como organización, pues es básicamente ser rentables. Y la rentabilidad pues solamente se obtiene a través de elementos como el tener empoderados y el tener manejados. Me voy a permitir pues empezar con nuestra presentación y darles la bienvenida con un tema o una frase que encontré de Jim Collins, un consultor de empresas a nivel internacional, que nos dice que una gran visión sin grandes personas es irrelevante. Fíjense algo bastante interesante, ¿no? Hablar de las personas, hablar del elemento principal o uno de los puntos, vamos a ver que los motores y uno de los principales recursos que vamos a requerir, lo vamos a tocar un poquito más adelante, son eso, la persona, también denominada el capital intelectual, básicamente, ¿no? Pero bueno, como bien ustedes dijeron, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a ver en este tiempo? Pues vamos a hablar un poco de lo que es la gestión del recurso humano y su objetivo, el por qué, cuál es la importancia, qué es el talento humano y el capital intelectual.
cuál es o qué importancia tiene la capacitación en la empresa, los beneficios y cómo saberlo, ¿no? Si nuestra empresa requiere o no requiere una capacitación. Pues bueno, antes de empezar con todo el contexto, me permití poner un temita por ahí que yo le llamo los retos empresariales de hoy. Fíjense algo muy interesante. El común denominador y el factor del cambio en el contexto empresarial, en el contexto personal, pues es que hay muchos movimientos en el mercado, en los medios sociales, en las tecnologías. Fíjense que todos estos cambios, pues al final de cuentas son muy acelerados. Entonces, ¿qué pasa? O como dijo alguien por ahí, o nos subimos el tren o nos quedamos abajo. Y la realidad, aquellos que estamos dispuestos a aprender y a crecer, pues nos estamos subiendo a este tren, básicamente, ¿no? Y esa es la intención que buscamos. Todas las empresas, independientemente de su giro, su tamaño, su factor, pues debemos de estar preparados para lo inesperado. Esas famosas contingencias, esos elementos de cambio que están provocando que mi organización se pueda adaptar o no se pueda adaptar, que mi personal, mis colaboradores, y a veces, pues no estamos tan preparados. Y ese es el caso de que pasan tantas grandes oportunidades frente a nosotros y la realidad es que no las aprovechamos. Obviamente, pues, ¿qué debo de hacer para aprovecharlas? ¿Qué debemos de generar para establecer y buscar? Creo que algunos de los elementos importantes que deberíamos de buscar en este contexto, pues no es otra cosa más que enfrentarnos a una transformación. Nuestras empresas deben de cambiar, nuestras empresas deben de transformarse. De hecho, muchos decimos que deberíamos de ser empresarios, que nos convirtamos en generadores de cambio, ¿estamos de acuerdo? Ese es el punto medular muchas veces. A veces nos quedamos, tenemos temores, nos da miedo el crecer, nos da miedo el apoyar. ¿Por qué? Porque pues lo clásico, ¿no? Capacito a la gente, se me va, estamos de acuerdo, pero pues, quiero crecer, pero no sé cómo crecer, hasta dónde. Entonces, algo muy importante es apoyarnos. Y yo les digo que en la construcción esto es muy sencillo, ¿no? Una construcción sin cimientos es muy difícil que la podamos crecer. Y no importa cuántos niveles, ¿estamos de acuerdo? Porque para cada nivel se hace el estudio propiamente de cuál va a ser el soporte. Y algo muy importante es que para nosotros como empresarios o para nosotros como organizaciones, pues tenemos que buscar esos cimientos. Y muchas veces esos cimientos nos vamos a generar bajo esa famosa cultura organizacional o cultura empresarial, donde uno de los principales aspectos o principales elementos que debemos de estar visualizando, pues es mejorar o construir capacidades competitivas. Fíjense algo muy importante, basarnos sobre los conocimientos y aprendizajes que están disponibles, tanto en el mercado, en lo externo, como en lo interno. Y de esta manera, pues provocar o generar un área de soporte o de apoyo en la organización. Entonces, veamos con esta pequeña gráfica que me encanta poner, la realidad es que, pues normalmente en el común denominador observamos que cuando una organización se desempeña básicamente bajo tres pilares, fíjense algo muy interesante, el poder ser efectivos, el poder ser eficientes y el poder desarrollar los elementos con calidad. Cuando me refiero a la calidad, me voy a referir a la calidad total, el que las cosas se hagan bien. Y como dijo alguien, y a la primera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, podemos decir que si cumplimos nuestras metas y esas metas son cubiertas o se logran a través de tener la menor cantidad de recursos generados o invertidos, ¿estamos de acuerdo? Y todo sale bien, entonces sí y solo sí somos productivos. Fíjense algo interesante. Entonces, ¿qué logro como organización para hacer productividad? ¿Qué logro o qué hago o qué estoy haciendo para que mi personal, mis colaboradores, mis empleados, como quieran, a mí me gusta realmente llamarles colaboradores? ¿Por qué? Porque al final del día, las personas que están dentro de la organización o que hacen nuestra organización, que es ese conjunto de personas, estamos de acuerdo, que están dispuestos a aportar, ¿ok? Para que nuestra empresa crezca, pues de primera entrada
o en primera instancia deberíamos decir que sean productivos, ¿ok? Y para poderlos ser productivos, pues tenemos que estar enfocándonos en un elemento que más tarde llamaremos las competencias. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día podemos hablar de la capacitación, pero mejor hablar de desarrollar competencias en nuestro personal. Ya platicaremos de ese elemento. Pero cuando ese recurso, fíjense, además de ubicar el contexto de ser productivo, hablamos de que realmente está motivado, que realmente está entregándose. Muchas veces decimos en México y quizás en otros países también tengamos el concepto de decir, nos tatuamos la camiseta, ¿estamos de acuerdo? Damos el todo porque estamos dispuestos a que esa empresa crezca. Entonces nos hacemos rentables. Fíjense algo interesante. La rentabilidad es garantizar que aquellos logros, fíjense algo curioso, ¿no? Cuando ubicamos una empresa, básicamente, y lo vemos en un contexto estratégico o un contexto de crecimiento, lo que buscamos es ser rentables. Muchos dicen que la rentabilidad tiene que ver con la utilidad, pero la utilidad va muy aunada a lo que se vende. Fíjense, cosa curiosa, pero si no se tiene un buen servicio, si no tenemos buenos procesos, pues no podemos llegar a mejores mercados, ni venderle más a los clientes que ya tenemos. Pero por otro lado, tenemos que reducir costos y tenemos que mejorar la productividad. Entonces, imagínense cuando decimos quiero reducir los costos, todos aquellos elementos o efectos que puedan contribuir. Algunas veces uno dice, bueno, pues vamos a reducir los gastos. No, no, vamos más bien a reducir costos. Costos como que, a ver, ¿qué tiene que hacer mi empresa para que los colaboradores, pues básicamente puedan lograr una eficiencia o puedan lograr un elemento de hacerlo bien y a la primera? Hacerlo proceso con calidad. Y eso implica que pues las gentes deben de saber qué tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, para qué lo tienen que hacer, cuál es el resultado que se espera de ellos. Entonces, muchas veces, cuando empezamos a buscar y empezamos a entrelazar esos elementos, pues realmente empezamos a ser más competitivos. Y fíjense algo importante, para poder ser competitivos, pues entonces empezamos con un proceso de innovación, con un proceso de creatividad. ¿Qué es la competitividad? Pues entrar en nuevos mercados, entrar a nuevos nichos. Pero fíjense algo muy importante, a veces las empresas decimos, queremos ser los líderes en el mercado, queremos ser los mejores. Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo para ser mejor? Cuando tus colaboradores no crecen, la empresa no crece. Fíjense, cosa curiosa, ¿estamos de acuerdo? Podemos establecer muchos elementos, muchos puntos, pero al final del día, la empresa va a crecer a través de desarrollar a nuestros colaboradores. Y ese desarrollo tiene que ver con, pues básicamente podemos decir, con el crecimiento de las personas. Sí, básicamente, dentro, fíjense algo curioso, lo primero que tendríamos que buscar es que crecieran dentro de la organización. Pero la realidad, cuando la persona crece per se, la organización crece. ¿Estamos de acuerdo? Y al momento de crecer la persona, crecer la organización, nos hacemos más rentables y competitivos, como decíamos, ¿no? Y eso, fíjense, algo muy importante para mí es la capacitación. Buscar eso, buscar aquellos elementos donde podamos hacerlos crecer, donde nuestra empresa pueda estar llegando a una mejora. Por eso, hablar de la capacitación, primeramente hay que entender lo que es la gestión del recurso humano, básicamente. Hablar de la gestión o hablar del recurso humano es, como bien lo decías hace ratito, Marcos, es lograr los objetivos. ¿Estamos de acuerdo? No, muchos decimos, oye, el logro de esos objetivos básicamente se requieren una gran serie de recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros, ¿estamos de acuerdo? Los cuales, como decimos aquí, si los administro de manera correcta, puedo cumplir más fácilmente el recurso, más fácilmente mi objetivo, aquello que pretendo lograr. Pero fíjense algo muy importante. A pesar de que tenemos recursos tecnológicos, financieros, humanos, técnicos, para mí, ¿cuál es el más importante? ¿O qué dicen las teorías y qué dicen los elementos? Y no es de ahorita, ¿estamos de acuerdo? Hay teorías de la administración donde grandes autores decían, mira, lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a desarrollar el personal.
¿Por qué? Porque tenemos que mejorar esas competencias. Entonces, hoy en día y desde hace mucho tiempo, el mejor recurso y uno de los recursos más importantes, ¿estamos de acuerdo? Es el recurso humano. ¿Por qué? Al final del día, el recurso humano se puede perfeccionar, puede mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en el contexto general, los otros recursos los puedo utilizar y los puedo aprovechar. Pero ¿quién crece como tal? Imagínense, el recurso financiero, pues es dinero. Si yo hago más dinero, pues financieramente tengo el recurso para poder operar, ¿no? Puedo tener la mejor tecnología, pero como yo les digo, tecnológicamente, una empresa puede tener los mejores procesos, puede tener la mejor tecnología, pero si no tiene al mejor colaborador, no hacemos nada. Ahora, qué mejor cuando nosotros planteamos que el personal o los colaboradores tienen bien establecido hacia dónde van a ir, ¿sí? ¿Cuál es ese factor? Fíjense algo curioso. Eh, se habla normalmente de decir, oye, es que debería tener una misión, una visión, unos valores. Y la realidad es que cuando realmente la empresa tiene bien establecida su misión, que es su razón de ser, entonces debería de tomar en cuenta a sus colaboradores por ese elemento. Y es cuando se comulga o se genera. Entonces, básicamente podemos tener todos los puntos o todos los elementos que me permitan verificar algunos criterios. ¿Qué es realmente o qué hace ser a un recurso humano? Pues básicamente, fíjense, como primer elemento podemos decir que no es propiedad de la organización. Cosa curiosa, ¿eh? Creemos que los colaboradores pues pertenecen a la empresa. No, el conocimiento es de la persona, ¿estamos de acuerdo? Yo les digo, y decía alguna vez una persona que se me hizo muy interesante, dice, mira, yo me voy a rentar en esta organización. Y eso es la realidad. El recurso humano es un elemento que está rentado, el cual recibe un salario, ¿estamos de acuerdo? Por su trabajo. Pero realmente quien colabora, quien genera, quien desarrolla es esa persona y se puede ir en cualquier momento. El detalle es, ¿qué hago yo para retenerlo? Y uno de los principales elementos es apoyarnos en su crecimiento. Algunas organizaciones, yo digo que conforme estamos creciendo en el argot, ¿no? Podemos visualizar las empresas en tres grandes características, ¿no? En las famosas micros, en las pequeñas y medianas y en las instituciones o grandes empresas. Yo, a diferencia, yo lo que hablo y establezco y digo, mira, realmente lo que te hace ser una institución es, no importando el tamaño, es cómo estás corroborando con todos esos elementos. Fíjense, cada colaboración, cada actividad que desarrolla este personal, pues básicamente son elementos voluntarios, ¿estamos de acuerdo? No están generados por obligación. Sin embargo, dentro de las descriptivas de cargo, dentro de sus funciones, pues está el qué deben de hacer. Y esto es lo que hace que el colaborador pues tenga grandes experiencias, que tenga los conocimientos y las habilidades. Pero esto a su vez, fíjense algo muy importante, no es como los otros bienes. Si uno dijera el recurso material, pues vemos el recurso material. Si nosotros hablamos del recurso financiero, pues vemos los dineros, vemos las cuentas de cheques, vemos las cuentas bancarias, el efectivo, cualquier elemento, ¿no? Sin embargo, ese conocimiento y esa habilidad, pues es algo que denominamos como un intangible. Y para que ese intangible realmente se convierta en utilidades para nosotros, es cómo los aprovechamos y cómo los vamos mejorando y los vamos plasmando a nuestra organización. Y otra cosa muy importante hoy en día, que el recurso es escaso. Y otra cosa, además de que esté escaso, no todas las personas poseen las mismas habilidades y conocimientos. Y esto lo podemos ubicar en el contexto. Si marcamos a cada persona dentro de la organización, pues vamos a ver que unos son mejores para unos elementos, otros tienen mejores habilidades, otros tendrán mejores conocimientos. Sin embargo, algo que tenemos que hacer es desarrollarlos y generarlos y llegarlos a un punto. Hace ratito hablábamos de qué es una organización y me gustaría definirlo bajo un criterio es cuando un grupo de personas
son capaces, fíjense algo muy interesante, de comunicarse y consensuar acerca de intereses comunes, ¿estamos de acuerdo? Esos intereses comunes, pues al final del día, nos llevan al crecimiento de la empresa. Y algo muy importante, estas personas deben de estar dispuestas a poder compartir y contribuir con sus conocimientos, sus talentos, sus actitudes, básicamente. Entonces, cuando ese grupo social se reúne, pues podemos llamarlo que es nuestra empresa. Sin embargo, ese grupo social es un conjunto de personas. Y las personas, pues, son seres humanos que, como dicen, constituyen una sociedad o una organización. ¿Estamos de acuerdo? Y, pues, como dice, sin exclusiones de ninguna clase, como lo dice la Carta de los Derechos Humanos. Pero también podemos decir que es toda la población que tiene un país, un estado, una ciudad, una colonia. ¿Estamos de acuerdo? Y todas y cada una de ellas tienen derechos al trabajo para poder garantizar su sustento y poder obtener una vida digna. Elementos importantes, fíjense bien, el trabajador o el colaborador, pues lo que está buscando es tener una vida digna. El punto de nuestras organizaciones es ver cómo podemos apoyar para que cada colaborador tenga una vida digna. Y la otra es que cómo podemos contribuir para poder que ellos puedan garantizar su sustento. Las necesidades existen, los puntos están. Entonces, componiendo que el recurso humano es uno de los elementos más importantes que estamos visualizando o que tenemos dentro de nuestra organización, pues algo muy importante es poder administrarlos. Por ahí elementos dentro del ciclo de la administración nos decían, mira, es que hay que planear, organizar, ejecutar, controlar. Pues bueno, ¿qué debo de hacer en la cuestión de la administración del recurso humano? Pues tiene que ver mucho con ver cómo nosotros aprovechamos y mejoramos las capacidades y habilidades de las personas. Fíjense algo interesante, cómo aprovechar y luego cómo mejorar. Primeramente, serlos conscientes de qué es lo que saben, por qué lo saben. Cuando nosotros contratamos a un colaborador que va ingresando a la empresa, creemos que ya lo sabe todo y por eso lo generamos. Sí, tiene conocimientos. Él está trayendo sus factores, pero también es importante nosotros decirles en la empresa qué esperamos de ellos. Y además, cómo los vamos a ir ayudando a mejorar y perfeccionar esas habilidades. Entonces, recordemos, hay dos elementos importantes. Uno, a que ellos crezcan y además que crezcan junto con la organización. Y para mí eso es administrarlo, entre otra serie de características. Para poderlos administrar y poder mejorar ese desempeño, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que utilizar diferentes puntos. Alguien diría, oye, yo puedo tener un plan de vida y carrera dentro de la empresa. Otros pudieran decir, bueno, yo lo que necesito es mejorar las competencias. Oye, yo quiero mejorar sus habilidades, yo quiero mejorar sus talentos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre todo esto haciéndolo dentro de un marco ético, básicamente, para poder mejorar y poder crecer y desarrollar. Entonces, ¿por qué generarlo y establecerlo? ¿Qué es el talento? Yo les mencionaba hace ratito, hay que crecer el talento. Fíjense, eh, un talento, como nos dice esta definición, dice, es un tipo especial de persona. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características y lo hace ser más competitivo y tener elementos diferenciales que la organización valora. Pero no siempre todas las personas son un talento. ¿Esto qué significa? Que pues al final del día, cada persona tiene características propias y tenemos que desarrollarlas. Estos talentos tienen que ver con 4 aspectos propiamente en su contexto general. Por un lado, tenemos que buscar o el generar ese famoso saber. Yo les digo que hay un contexto que siempre marco yo en las empresas o en las organizaciones que les digo, sabes, puedes y quieres. Obviamente aquí hay un cuarto elemento que es el juicio, pero el sabes tiene mucho que ver con el conocimiento.
¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto conoces? ¿Qué tanto generas? Luego hablamos de las habilidades, el poder hacer. ¿Estamos de acuerdo? El saber hacerlo. ¿Qué es una habilidad? Pues es un elemento que lo vamos desarrollando. Por ejemplo, alguien tendrá habilidades para la música. Yo puedo tener conocimiento de leer las notas musicales, por ejemplo, pero a lo mejor no tengo la habilidad para tocar el piano, pero a lo mejor yo tengo la habilidad para tocar guitarra. Entonces, no todo el conocimiento me genera una habilidad. Sin embargo, las habilidades que se pueden ir desarrollando poco a poco o a través del tiempo, pues muchas de las veces tenemos conocimientos empíricos. Qué mejor cuando nosotros vamos adaptando y vamos generando o vamos desarrollando esos conocimientos y esas habilidades. Y otro de los elementos, cuando yo les decía, sabes, puedes si quieres, porque también el contexto les dice, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, ¿qué tiene que ver con aquel elemento de la actitud? Te voy a extrañar. Esta parte, que es uno de los intangibles y muy difíciles de medir en una organización, es por mejores elementos que tengamos, parte de nuestra función como administradores, como directores, como jefes, etcétera, pues es básicamente provocar que esa actitud sea la más positiva. Y esto implica que debemos de hacer para elementos o acciones para que las cosas ocurran, básicamente. Y otro de los elementos que buscamos en esos talentos o en esas competencias, básicamente que debería de tener la persona, es el juicio. Otro elemento importante, ¿estamos de acuerdo? El juicio, que es poder analizar una situación bajo un contexto, pero obviamente tratando de vincular y obteniendo toda aquella información. Y obviamente, pues que esto se haga con un aspecto crítico. ¿Estamos de acuerdo? También de la misma manera, a veces los juicios se emiten bajo mis percepciones, básicamente. ¿Por qué? Pues pueden ser mis antecedentes que hemos tenido, las capacidades que hemos generado, las experiencias que hemos ubicado en todo el contexto. Entonces, algo muy importante que tenemos que desarrollar y ubicando el contexto de la capacitación, pues es enfocarnos en cómo crecer y cómo desarrollar estos elementos, básicamente, como son conocimientos, habilidades, actitudes y sobre todo el juicio. Básicamente, podemos decir que esto es lo que hace que los seres humanos o los talentos de las personas básicamente se fundamente en tres aspectos. Primeramente, en que somos seres humanos, capaces y dotados de diferentes características, conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, etcétera. Pero algo muy importante es que somos activadores y activadores inteligentes, básicamente. Normalmente el recurso humano es un impulsor de la organización, es un elemento que tiene inteligencia. Estamos, también tiene problemas, pero tiene aprendizajes, tiene talentos y esos elementos hacen que la empresa se desarrolle o buscamos que se desarrolle. Y otro elemento que pocas veces lo visualizamos de esta manera, por eso les decía que a mí me gusta llamarlos colaboradores, es que son socios o asociados en la organización. Fíjense algo importante. Eh, Cuando nosotros vemos a los colaboradores como un asociado de la empresa, es que están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, ¿estamos de acuerdo? Su compromiso, su responsabilidad, asumen riesgos. Y obviamente, pues bueno, qué mejor cuando los tenemos de mejor manera o un buen punto gestionado. Entonces, gestionar o administrar a las personas o al recurso humano, pues implica una preocupación de la empresa. Obviamente, del empresario, del área, del departamento. Fíjense algo muy interesante. A veces creemos que la preocupación lo debería hacer un departamento, ¿no? De hecho, muchos decimos, tenemos un departamento de recursos humanos, que es el que se encarga de desarrollar. Sí, pero también implica una corresponsabilidad, además de todos los colaboradores de las direcciones. Fíjense algo interesante. Si el director no tiene bien planteado qué quiere, si no está preocupado por
digámoslo, educar, capacitar, motivar, liderar a su personal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no les transmite ese espíritu emprendedor, ¿correcto? Si no les transmite la cultura organizacional, pues entonces, ¿qué va a pasar con las personas? No tendríamos un elemento participativo ni podríamos lograr esos objetivos, básicamente. Entonces, ¿qué hay que desarrollar? Pues, como muchos decimos, hay que desarrollar nuestro capital intelectual. Fíjense algo muy importante. El capital intelectual se le denomina a todas aquellas habilidades, conocimientos, experiencias, información que tiene cada una de las personas. Cosa curiosa, ¿no? Y es un activo completamente intangible. Como decía alguien, yo no sé cuánto sabes, ni tú sabes lo que yo sé. Sin embargo, cuando conjuntamos esos elementos, es importante el crecimiento. Entonces, ¿qué debemos desarrollar y qué debemos de generar? Pues ese intangible, ese capital, ese elemento. Estamos de acuerdo que muchas veces no le ponemos peso. Sin embargo, hoy en día, ese capital intelectual, pues lo traemos o lo generamos bajo un elemento de competencias. Me voy a permitir adelantar unas diapositivas. Hablar de la competencia, de las competencias. Bueno, hablar del elemento o generar, pues básicamente la capacitación tiene que ver con ese desarrollo. Dice alguien, la capacitación es la acción formativa, fíjense bien, que realiza una empresa con la finalidad de ampliar los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas de los colaboradores. Como decíamos, sabes, puedes y quieres. Y entonces, bajo este criterio, bajo este elemento, ¿qué tenemos que ir desarrollando y qué tenemos que ir generando? Podemos hacerlo bajo dos criterios. Uno, hablar de la famosa capacitación informal y la otra, marquémosla por la capacitación formal. Por ejemplo, la capacitación informal tiene que ver mucho con las indicaciones que se dan para realizar cierto trabajo. Es muy común que como empresarios les digamos qué es lo que queremos o qué es lo que tienen que hacer, ¿sale? Y a veces esas indicaciones pues son elementos informales que permiten al colaborador saber paso A, paso B, paso C. Pero qué mejor cuando nosotros tenemos bien desarrollados, por ejemplo, procesos, procedimientos, donde tenemos bien delimitado qué le corresponde a, cómo están interactuando, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, dónde interviene, por qué interviene. Y ese elemento puede ser traducido a una capacitación formal. Entonces, el colaborador pues empieza a entender y empieza a establecer cómo desarrollar y cómo generar una mejor competencia, básicamente, y hacerlo general para que esas necesidades, esos elementos se vayan haciendo o vayan creciendo poco a poco. Es por eso que hablamos de las competencias dentro de las organizaciones. ¿Qué es una competencia? Es un elemento que el colaborador tendrá que desarrollar para poder desempeñarse de una manera más eficiente. ¿Sale? Obviamente hay competencias de conocimiento, hay competencias, pues básicamente de desarrollo de habilidades y finalmente hay competencias, pues básicamente para los elementos actitudinales. Entonces, la intención, como podemos decir en este proceso de la capacitación, es que se encuentre a la altura de los requerimientos de la empresa, ¿sale? Obviamente satisfaciendo las necesidades actuales y futuras. Esto es el elemento importante para el crecimiento de la cultura o el trabajo del colaborador. Pero la idea, pues es básicamente que nuestro personal, como dicen, esté preparado para ser competitivo. Fíjense algo muy interesante. Primeramente, ser productivo. Alguien decía, hacer más con menos. Yo siempre cambio un poquito ese contexto y les digo, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi colaborador haga más con lo que tiene? Y a través de estar motivado y al hacerse más competitivo, pues obviamente, pues me va a apuntalar a lograr y mejorar los objetivos que tengamos como empresa. Pero es importante hacérselo saber, ¿no? Y darles esa pauta del conocimiento, decir, mira, aquí queremos llegar, facilitarles las herramientas, facilitarle la información,
Muchos creemos que tener la información y atesorarlo nos va a hacer mejores. Sin embargo, cuando esa información se transmite, se plasma, entonces la gente va teniendo un rumbo y va teniendo un crecimiento. Entonces, obviamente, a través de la capacitación en ese contexto y ubicando el mejorar las competencias, pues podemos hablar de áreas, elementos importantes como el proceso administrativo, en las áreas de los procesos administrativos o las áreas dentro de la empresa. Obviamente también tendríamos que evaluar o generar el área de crecimiento personal. Aquí marcamos algunos puntos, ¿no? O sea, qué importante es, por ejemplo, que la organización establezca un clima y una cultura organizacional, que tenga una correcta descripción de cargo, que tenga un buen proceso de reclutamiento y selección, que tenga un buen proceso de evaluación del desempeño y sobre todo que tenga dos aspectos importantes, un plan de vida y carrera dentro de la empresa y un plan de remuneración. Acordémonos que si la empresa gana, pues es importante que los colaboradores también ganen. ¿Estamos de acuerdo? El compartir un poquito más de estos elementos que tenemos a lo largo del tiempo de lo que vamos generando. Bueno, aquí hablaba de lo que era la competencia y pues básicamente es para poder desempeñar un comportamiento, una personalidad, para tener un mejor desempeño en el proceso. Veíamos que tenía que ver con estos tres elementos, como decíamos, saber hacer, querer hacer y poder hacer, básicamente. Simplemente para ubicar. Fíjense algo interesante. Cuando hablamos de competencias, podemos ir ubicando que el personal, por ejemplo, pueda tener una competencia de manejar un software, un Project, un Excel, ¿correcto? O podemos hablar, por ejemplo, competencias de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, orientación al cliente, servicio y calidad, ¿estamos de acuerdo? O puedo tener competencias como pensamiento estratégico, negociación. Entonces, cada uno de estos elementos, pongo algunos ejemplos y lo pongo como estos cubos, porque hay elementos específicos que tiene que conocer la persona, que tiene que saberlas. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra estructura organizacional y tenemos bien descrito nuestro cargo o esa descriptiva, acordémonos que hay un elemento principal que son las funciones y responsabilidades que tienen. Pero por otro lado, hablamos de las competencias. Las competencias, como decimos, oye, ¿hasta dónde las tiene que desarrollar? Marta Allen establecía que las competencias las podemos tener en función de un crecimiento de ese nivel jerárquico. Obviamente debemos de mantenerlo, pues hay autores que dicen, lo marcan hasta 4 puntos, ¿no? Si yo hablo de tener un pensamiento estratégico o desarrollar un pensamiento estratégico, pues muy probablemente en mi nivel operacional, pues tenemos que irle desarrollando esa cultura. Sin embargo, si yo hablo de un nivel dirección, pues obviamente que no tenga nivel pensamiento estratégico, pues ¿a dónde me va a llevar como la empresa? No sé si me explico, ¿no? Si hablamos de liderazgo, recordemos que el líder o el jefe, vamos a ponerlo de esta manera, porque el líder pues no necesariamente es el jefe. El jefe normalmente tiene personas a su cargo, personal que está adscrito a su cargo. Sin embargo, cualquier elemento, cualquier persona que tenga personal a su cargo, pues debería de aprender elementos de liderazgo, debería aprender a desarrollar elementos de supervisión, de coacheo. ¿Por qué? Pues obviamente, mientras más personas tengas, mejor habilidad. Y eso hace que pues poco a poco básicamente tengamos el establecimiento del crecimiento de esa competencia, obviamente dentro de su nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una toma de decisión, para un análisis de problema, pues no será lo mismo para tomar una decisión en la línea de producción que básicamente sobre una decisión estratégica de negocio, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordemos, tenemos niveles estratégicos, tenemos niveles tácticos y tenemos niveles operativos en nuestra organización. Sin embargo, hay que ir desarrollando las competencias para cada uno de ellos. Eso también tiene que ver mucho con ese famoso plan de vida y carrera. ¿Cómo voy a desarrollar a la persona para que vaya creciendo en nuestra organización y lo vaya haciendo más benéfico para? Entonces, podemos establecer que existen ciertos beneficios que debemos de generar a través de la capacitación. Obviamente, muchos lo vemos como un costo o lo vemos como un gasto.
Sin embargo, yo recomiendo y normalmente visualizo por qué la capacitación no es un gasto. Bueno, tiene mucho que ver con el objetivo que se plantee. Realmente debe de verse como una inversión porque obviamente si la persona tiene mejores conocimientos o tiene mejores habilidades, estos impactarán a los beneficios que tenga la organización. Y siempre es muy importante fortalecer esas habilidades, esos elementos. Obviamente tiene un mayor impacto en la productividad. Y algo muy importante, acelera el crecimiento de la empresa. Es por eso que decía y partía en el punto, ¿no? ¿Por qué nos da miedo crecer? Porque pues también nos da miedo preparar a las personas, porque luego se van a ir, básicamente, muchos dicen, pero la realidad es que, imagínense, si yo preparo a las personas para que se vayan, ahora, ¿qué será cuando yo no las preparo y se quedan, ¿no? Por ahí hay una frase de un autor, pero ahorita la veremos más tarde. Otro de los elementos es que deben de contar con competencias específicas y competencias genéricas. ¿Esto qué significa? En cada cargo debemos de saber o debemos de establecer qué es lo que realmente deben de conocer, qué es lo que realmente deben de saber. Y otro, imagínense cuando nosotros estamos creciendo y estamos desarrollando y estamos colaborando para que la persona crezca, esto hace que esta persona se sienta más motivada. Acuérdense de la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Hay ciertas necesidades, estamos de acuerdo, que son la realización y la autorrealización. Entonces, ¿qué mejor hacer que una persona se sienta segura, que tenga cubierto esa seguridad cuando se siente valorada, se siente aceptada, se siente con un empoderamiento, con un conocimiento con el cual él puede ir mejorando la situación económica general de la organización? ¿Por qué invertir en la capacitación? Bueno, obviamente, el común denominador cuando tenemos situaciones complicadas en las organizaciones, cuando vemos que el mercado se está contrayendo, que empieza a dejar de ver ingresos o ese cierto tipo de factores, pues muchos empiezan a recortar los gastos en capacitación. Cosa, fíjense que muchas organizaciones en otros países hacen lo contrario. Cuando el proceso se comprime, dicen, este es el momento principal para yo poder hacer crecer a mi personal. ¿Por qué? Porque lo ven como un elemento estratégico, como una ventaja competitiva que para cuando vuelva a salir o vuelva a generarse, la empresa pueda tener una ventaja sobre el común denominador de su competencia. Acordémonos que nosotros tenemos una parte de ese mercado, un porcentaje, decía un mercadólogo, mira, qué tajada de pastel o qué rebanada de pastel quieres. Y la parte importante es cómo vas a ir creciendo esa rebanada del pastel. Y acordémonos que para poder ir creciendo esa rebanada, ese elemento tenemos que hacer empleados o colaboradores más productivos, más adaptables, más eficientes, con mejores capacidades. Y esto es lo que hace que las empresas inviertan en la capacitación, que realmente tengan el bosquejo del crecimiento, que se planteen hacia dónde quieren llevar a la empresa. Obviamente, pues todo esto tiene que hacerse a través de planes, a través de desarrollos, de elementos conceptuales. Obviamente, cuando no se tiene un plan, entonces, ¿qué pasa? Esa inversión se convierte en un gasto porque pues no sabemos el cómo vamos a desarrollar y en qué vamos a crecer a la organización. Efectivamente, crecer y desarrollar al personal pues es un gasto fuerte para la empresa. Sin embargo, hay maneras, hay procesos, hay acciones donde pues podemos pedirle al colaborador que si nosotros estamos invirtiendo en él, porque esa es una inversión y es una inversión para él, ¿no? Muchas veces a la hora de dar la capacitación y el preguntar las expectativas, los elementos, pues nos damos cuenta que muchas veces el colaborador dice, no, pues es que yo estoy aquí porque me mandaron. ¿Estamos? Sin embargo, viéndolo de otra manera, les comento y les digo, bueno, pero si ya estás aquí, ¿tú qué realmente te gustaría generar y saber? Acordémonos que también por características como ser humano o como persona, pues creemos ser los sabedores de todo. Sin embargo,
es como ver el vaso, ¿no? Medio vacío, medio lleno. Yo también les comento y les digo, bueno, cuando hablamos de la capacitación, pues es como vaciar ese vaso, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy a oír, a escuchar, a ver una manera diferente? Y eso es lo que provocábamos o decíamos como ser unos provocadores, pues básicamente del cambio en la empresa, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a ir modificando, a ir generando. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué invertir? Pues bueno, de entrada, seamos conscientes que el futuro de nuestra organización depende mucho del crecimiento de nuestros colaboradores. Entonces, aquí menciono algunos aspectos. Mejorar el retorno de inversión, mejorar o perfeccionar la comunicación, tener un mejor reclutamiento, aumentar la satisfacción del colaborador y por ende la satisfacción de nuestros clientes, mejorar la tasa de retención, generar o mejorar la cultura organizacional, tratar de superar el estándar industrial, ¿sí? Mejorar esa eficiencia operativa que permite, pues, hacer mejor nuestros procesos y generar, tener mejores desarrollos y algo muy importante, fíjense, desarrollar el compromiso de los colaboradores. Yo creo que hay una gran infinidad, pero simplemente es hasta dónde estamos dispuestos a dar ese cambio, hasta dónde estamos dispuestos a poder decir hoy, en nuestros días, qué o hasta dónde quiero invertir realmente para que mi empresa crezca. Recordémoslo, si no invierto, si no genero, no tengo una cultura de crecimiento. Entonces, Peter Austor nos decía que la cultura organizacional nos definía o nos dice, define para ti y para todos los demás cómo hacer negocio tu organización, cómo interactúa la organización entre sí y cómo el equipo interactúa con el mundo exterior, específicamente con tus clientes, colaboradores, socios, proveedores, medios de comunicación y todas las demás partes de los involucrados. Este es otro punto muy importante. ¿Por qué lo tomo o lo retomo en este elemento? Ya lo habíamos mencionado. El común denominador es que las empresas no tenemos un contexto de cultura organizacional. Ahí hablamos de decir qué tanto estamos buscando y qué tanto estamos contribuyendo para que realmente el colaborador se sienta parte de la empresa. Fíjense algo interesante, ¿qué estamos haciendo como líderes para mejorar esa comunicación? ¿Qué estamos haciendo como líderes para que se mejore la comunicación? Para que, fíjense algo, el clásico, ¿no? Vemos la empresa como áreas aisladas o vemos la empresa como un sistema el cual está corroborado. Yo creo que siempre se oye muy tedioso el decir que la empresa o la organización, pues es básicamente una serie de engranes. Yo prefiero cambiar y decir, no, mira, la empresa es un sistema que interactúa entre diferentes áreas y que cada una de ellas contribuye al logro, a la mejora. Que si tú ahorras o tienes una mejora en costos, el otro pues realmente no lo gaste. Que si tú estás contribuyendo a tu productividad, que el otro también contribuya y de esto hacernos más competitivos y de esa forma estar repitiendo. Hay básicamente 7 puntos por los cuales podemos decir que la cultura organizacional es importante. 1, define la identidad interna y externa de la empresa. 2, consiste en vivir los valores fundamentales de nuestra empresa. Fíjense, para mí los valores en una organización son los cimientos. ¿Sale? La misión es nuestra razón de ser y la visión, pues básicamente es hacia dónde queremos llegar. Esos 3 elementos constituyen parte de la cultura organizacional. Entonces, obviamente, si tenemos bien enfocados estos elementos, pues podemos transformar a nuestros colaboradores. 4, podemos mantener la mejora del personal, podemos establecer o hacer que nuestra cultura funcione y que se promueva la incorporación. 6, convierte a nuestra empresa en un equipo, ¿sale? En ese factor importante. Y 7, la cultura afecta el rendimiento y el bienestar de los colaboradores. Elementos importantes en este contexto. Paul Barrett. Hola, buen día, Miranda. Entonces, básicamente podemos decir que Paul Barrett mencionaba y decía, las estrategias de bienestar de los empleados tienen el potencial, fíjense, de brindar enormes beneficios tanto a los empleadores como a los empleados, pero deben introducirse de la manera apropiada, por las razones correctas y en el momento adecuado. Tomo esta frase de Paul Barrett porque es muy importante que cuando hablamos de capacitar
cuando hablamos de mejorar el crecimiento, como dice aquí, pues debe de hacerse de la forma correcta. Realmente diseñar nuestros planes, diseñar la capacitación para mejorar las competencias que debe de tener un personal, que debe de tener ese colaborador. Decirlo de la manera apropiada, pues obviamente hay que hacerlo lo más formal posible, siempre teniendo indicadores que permitan establecer criterios para que el colaborador pueda decir, me estás enviando este curso, ¿por qué razón? Para mejorar estas competencias y cómo el compromiso que debe de tener este colaborador de aplicarlo dentro de la organización. El momento adecuado, aquí es básicamente algo muy importante porque pues en el contexto general, pues como dijo alguien, nunca hay tiempo para capacitación, nunca hay tiempo para mejora, nunca hay tiempo para el crecimiento, pero recordemos algo muy importante, siempre o todos los días es el momento adecuado. La parte importante, pues bueno, buscar el punto es también tratar de que el colaborador no solamente tenga que hacer sus actividades, sino cómo las va a mejorar. Y esa es parte intencional de ese momento adecuado o de ese punto de crecimiento que pudiéramos tener. ¿Cómo saber si mi empresa necesita o no necesita capacitación? Pues yo creo que en el común denominador es, pues bueno, si tuviéramos algunos estudios o algunas investigaciones o algunos elementos, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo desarrollara una cultura de medición? ¿Qué pasa si yo estuviera viendo o estableciendo indicadores de desempeño que me permitan ver cuál es la productividad de mi personal? Pues obviamente me daría la oportunidad de tener ese elemento puntual para poder decir si no se es productivo, como dijo alguien, si no se mide, no hay un elemento de mejora. Por cual, pues algo muy importante es ver y establecer. Otro es cómo mejorar nuestros métodos de trabajo. A veces el uso de una nueva tecnología, el mal rendimiento, la falta de manejo, estamos de acuerdo, mucha rotación, cuando hay una nueva regla, cuando hay un nuevo reglamento, cuando hay una nueva ley, pues hay muchos factores en cómo la empresa puede ir embonando cuál es ese punto de por qué dar y por qué requerir capacitación. Fíjense algo interesante. Si habláramos de un proceso general en la mejora continua o en la calidad total, pues alguien puede decir, mira, primeramente hazte una autoevaluación de decir cómo estás, porque a lo mejor la empresa puede decir, pues voy a hacer una mejora y establecimiento de procesos y procedimientos. O, por ejemplo, pudiéramos ubicar en el contexto el tener una cultura de medición o hasta llegar a un proceso de balance scorecard o una planeación estratégica. Y fíjense cómo en cada momento el poder implementar la capacitación para ir desarrollando, obviamente, a estos elementos, estamos de acuerdo, para poderlo ir logrando. Entonces, al final del día, podemos decir que la capacitación nos involucra a todos. Fíjense, implica al empresario, implica al colaborador y ambos deberían de hacerlo de forma conjunta, no de forma individual. Obviamente, pues depende mucho de la visión del empresario. Recordemos que tenemos dos visiones. Una puede ser el dueño, que el dueño decide hacia dónde va y cómo va, pero cuando ese dueño hace la función de la dirección dentro de una empresa, el director, uno de sus principales elementos es establecer los cómo vamos a llegar a esos elementos de requerimiento que quiere el dueño. ¿Estamos? Entonces, no es solamente de un departamento, ¿estamos de acuerdo? No es solamente del director, sino de todo el personal que está dentro de, y eso, fíjense algo muy importante, requiere un involucramiento. Y además de involucramiento, requiere un gran compromiso de toda la organización, de todos los miembros. Es por eso que es importante hacerlos copartícipes a los colaboradores que entiendan que la capacitación es para su crecimiento. Como yo les decía alguna vez en alguna capacitación que me tocó generar, les decía, bueno, recuerda que estás para aprender para ti, no para la empresa. Lo que tú aprendas, lo que tú mejores, te lo vas a llevar. Y la empresa no se va a quedar. ¿Por qué? Porque es tu capital intelectual. Y entonces cuando empezamos a ver ese cambio, cuando buscamos a buscar ese tipo de transformación, pues nos producimos en correctores del cambio.
podemos decir, pues básicamente como conclusión, que la capacitación pues realmente es una gran oportunidad para ampliar ¿quién? Nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras actitudes. Y esto va a dar la oportunidad a que tengamos, obviamente, personal más calificado, que sea mejor, más productivo, más rentable. Entonces, es importante de poder asegurarnos que esa inversión realmente se recupere y será a través del tiempo y obviamente que nos brinde recursos. Como decía Benjamin Franklin, dice, invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Y me gustaría despedirme de esta pequeña plática con 3 frases que encontré que se me hicieron muy interesantes y que realmente empiezo uno a ubicarlos en el contexto. Derek Book, que fue el rector de la Universidad de Harvard, dice, si crees que la formación es cara, ¿correcto? Básicamente establécela o prueba con la ignorancia. Fíjense algo interesante, ¿no? A veces, pues como lo hemos visto en muchos elementos, ¿no? El ser ignorante, pues hace que perdamos, ¿no? Henry Ford, pues todo el mundo lo ha oído hablar de él, que fue el fundador de la Ford Motor Company, decía, solo hay algo peor que formar a tus empleados y se vayan, no formarlos y que se queden. Fíjense, algo tan padre en este contexto, ¿no? O sea, ¿cómo lo veo como empresario? ¿Cómo lo veo si estoy pensando en no invertir porque se van a ir? Yo como les decía, qué padre cuando en una organización capacitas a tus colaboradores, los pones en un contexto de cultura empresarial, en una cultura organizacional y se va. Yo les digo, qué padre, porque entonces será una competencia leal. Cuando no los capacito, cuando no los genera, pues se convierte en una competencia desleal. Y pues bueno, acuérdense que nosotros estamos formando para ser elementos éticos. Y Richard Branson, fundador de la compañía Virgin y que es un escritor también, dice que forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátales mejor para que no quieran hacerlo. Pues jóvenes, con esto me gustaría despedirme de esta plática y pues bueno, quedo a elementos y factores para escucharlos. Gracias, Martín, qué amable por todo lo que nos acabas de platicar. Invito a los participantes, si consideran hacer aquí algún comentario, inclusive con toda confianza pueden desactivar su micrófono, levantar su mano virtual o física, si quieren preguntarle algo aquí a Martín o hacer algún comentario sobre lo que acabamos de ver. Y bueno, en lo que se animan aquí nuestros invitados, Martín, muchas gracias. A mí me gustaron, y si me permiten también aquí nada más hacer unos apuntes de lo que nos acabas de exponer. Me gusta este tema de que las personas no son propiedad de la empresa, ¿no? A veces mis colaboradores, mis trabajadores, ¿no? Pero bueno, lo consideramos así porque les pagamos, ¿no? Pero fíjate lo que dijiste, algo muy importante, pero ese capital intelectual, ese conocimiento, sí los beneficia a la Claro, larga. Entonces, bueno, de alguna manera está esa cuestión ambivalente, ¿no? No es mío, pero lo que tiene sí me beneficia, ¿no? Y hay que desarrollarlo, ¿no? Me encantó también lo del juicio en el sentido de que cuántas veces tenemos pérdidas en las organizaciones por malas decisiones y esas malas decisiones se pueden de alguna manera pulir con la capacitación si tú sabes encaminar a tus recursos humanos para que tengan mejores decisiones a través de información, de data bien establecida, podremos tener no nada más mejores decisiones, sino una mejor productividad. Y fíjate, bueno, perdón sí, que te interrumpa con eso y ahorita continúas, Marco. Yo por ahí manejaba un elemento, ¿no? El común denominador hablamos de datos y creemos que atesorarlos nos van a hacer más ricos. ¿Estamos de acuerdo? Yo les digo, mira, es muy diferente tener un dato a convertirlo en información. Información se convierte cuando tiene sentido para la persona que la recibe. Pero qué padre cuando esa información se convierte en utilidad para la empresa. Y es cuando actúas en consecuencia de esos elementos, ¿no? Entonces, convirtámoslo en utilidades, como bien decías, ¿no? Perdón que te interrumpí. no, muy bien, qué bueno. Así es esto, una charla.
Y bueno, ya por último, me encanta la manera de cómo se maneja la capacitación de forma holística. No nada más capacitar por capacitar, no solo por decir necesito mejorar solamente un proceso, sino de una manera integral. Y algo que es importante, muchas veces decimos, bueno, voy a capacitar a mis trabajadores. Y yo como empresario, o como director de una empresa, o como responsable de una obra, también tengo que generar mis competencias para saber dirigir y ser líder para nuestros equipos. Creo que debe ser integral. Muchas gracias. Amigos, no sé si alguien quiera ahondar en estos temas, si quisiera hacer algún comentario, estamos a la orden. Están muy callados. ¿No preguntas? ¿No dudas? No hay nada, todo fue muy claro. Bueno, Pues agradecemos mucho su atención. De verdad, Martín, gracias por la plática que nos no, al acabas de contrario. brindar. Agradecemos a Ignacio Casartelli, parte de la Cámara de Argentina, también por la organización del evento, a todos los que están participando, también algunos compañeros de algunas otras cámaras. Y bueno, pues será el inicio de algunas sesiones más que estaremos brindando con una perspectiva de capacitación. Darse tiempo para estas conferencias también es capacitación, es el inicio y el origen de incentivar también esa curiosidad por generar estos temas.